Hola a todos, bienvenidos al grupo y al canal. Y hoy vamos a ver la tan esperada carta Primera de Corintios. Muy esperada por nosotros, deseada también porque durante mucho tiempo la quisimos ver. Y me imagino que para ustedes también va a ser una carta muy linda que tenga muchas enseñanzas prácticas de Dios por medio del apóstol Pablo. Vamos a orar y vamos a arrancar con esta carta. Padre, te doy las gracias por permitir, Señor, que hoy entremos a esta carta, a Primera de Corintios, Señor, y que nos puedas instruir por medio de ella en cómo caminar y cómo comportarnos en el día a día, en el contexto de la iglesia y también en el contexto cristiano, Señor. Te agradezco y te pido ayuda, guía y compañía a través de estos pasajes que vamos a ver, que vamos a estudiar, de esta introducción, Señor, que nos acompañes a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer como una especie de viaje mental y trasladarnos a Corinto, a la ciudad de Corinto del primer siglo en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo para tener una imagen clara del contexto de la ciudad y también de lo que estaban experimentando los que estaban en la iglesia de Corinto. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a compartir un mapa para que todos puedan ver y entender de una manera más fluida lo que voy a mencionar. Bueno, acá tenemos con una flechita color roja, tenemos la ciudad de Corinto y dónde está ubicada. Ahora yo voy a hacer algunas marcas con flechas y van a poder ver ciertas cosas que voy a ir mencionando mediante va pasando el estudio. Tenemos que ver que la ciudad de Corinto se encontraba entre estas dos partes que ahora voy a marcar con la flecha. Entre esta parte y esta parte, que era Grecia continental, que sería la parte de arriba, y el Peloponeso, que sería ese fragmento de tierra que se encuentra abajo, que tiene la forma de una mano. Esta ciudad fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. y reconstruida por ellos mismos debido a su importancia comercial, o sea, tenía una gran importancia comercial y fue reconstruida en el año 44 a.C. por Julio César. Bueno, esta ciudad fue reconstruida en una colonia romana. Esto de la colonia romana era cuando Roma conquistaba un sitio y ese sitio conquistado se llenaba de gente suya, vendría a ser. Y también regía las leyes romanas en esa ciudad. Normalmente eran ciertos veteranos de guerra de sus tropas que llenaban esa ciudad. En el comercio se utilizaba el latín, que sería algo muy parecido al italiano actual que nosotros conocemos. Pero no es igual porque obviamente el latín ya es una lengua muerta. Se puede encontrar en algunos diccionarios o en algunos eh, escritos médicos, por ejemplo, de significado de términos o palabras. Se usaba el latín en el comercio de Corinto. Y el habla griega se utilizaba en las calles. Es decir, era común que la gente en la calle hable el idioma griego. Entonces, Corinto era literalmente el puente entre Oriente y Occidente. Y esto era debido al Diolcos. Y ahora les voy a marcar acá dónde se encontraba lo que estoy mencionando. Estaba ubicado en esta región. Del griego la palabra diolkos es arrastrar a través. Y era una calle pavimentada de 6 metros de ancho, con surcos tallados en la roca, con una distancia aproximada de 1,5 metros entre surcos. Era como una especie de ferrocarril antiguo, por decirlo de alguna manera. Bueno, encima de esa plataforma se ponía una especie de carro con ruedas. Tardaban
en pasar un barco de un lado al otro 24 horas. Ese es un tiempo aproximado que encontré sobre esa información. Hoy en día, por ejemplo, se puede ver ahí en ese mismo lugar un canal que se inauguró en el 1893. Y ahora le voy a mostrar algunas imágenes de eso también. Así se hace más vivida la explicación. Esto es actual. Por ejemplo, acá, donde voy a marcar, se nota los surcos de las ruedas de ese carro que mencionaba anteriormente. Porque este carro se subía ahí y se arrastraba de un extremo al otro de la ciudad de Corinto. Justamente al lado de este canal estaba el Diolcos. Obviamente que esto es una imagen muy actualizada, pero quería que vean y que tengan una prueba de este canal nuevo. Si no se pasaba por el Diolcos, estaba la opción de rodear el Peloponeso. El Peloponeso es este fragmento de tierra que está acá. Entonces, si no se pasaba por el Diolcos, había una posibilidad extra de rodear el Peloponeso e ir por el cabo Malea, que el cabo Malea es este. Pero el sitio era tan peligroso que existía un dicho popular entre los marineros de ese tiempo, que era el siguiente: cuando dobles el Malea, olvídate de tu hogar. Porque tenían que rodear todo el Peloponeso y eso se expresaba en muchos días, en naufragios, en tormentas, o sea, se traducía en eso. Entonces lo que hacían era ir por el lado seguro, que sería el Diolcos en Corinto. Bueno, por lo tanto, el Diolcos en Corinto provocaba una gran movilidad social, llenaba la ciudad de marineros, comerciantes y viajeros de todo el mundo antiguo. En resultado a esto, Corinto era el peaje del mundo, por decirlo de alguna manera, lo cual traía mucha riqueza a esta ciudad. Sumando a esto, cada 2 años los juegos ítmicos atraían a multitudes de personas también. De ahí vienen las metáforas deportivas que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24, que dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, este tipo de metáforas que menciona el apóstol en 1 Corintios da la idea de que él presenció estos juegos y da un contexto muy conocido para ellos. Es decir, estos juegos, básicamente la carrera. Y de ahí salen muchas metáforas hasta hoy en día, las seguimos diciendo, la carrera de la fe del cristiano, y se origina en ese contexto. Entonces, esta ciudad no solamente era famosa por su comercio, por sus juegos y riquezas, sino también por su inmensa inmoralidad. El término corintiasomai, que viene del griego, significaba vivir como Corinto. Había un dicho que solían decir los marineros y era hacerse el Corinto. Y eso era equivalente a decir, eh, vamos a tener placeres sin límites en este lugar. Sumando a esto, estaba también el templo de Afrodita en la cima del Acro Corinto. El Acro Corinto estaba ubicado en una cumbre que estaba en el Peloponeso. Estos nombres son bastante complicados. Estaba ubicado aproximadamente por acá. Esta colina, que se encontraba en el Acro Corinto, es una colina rocosa ubicada en el Peloponeso, que fomentaba aún más la inmoralidad de esta ciudad. Había un pluralismo religioso inmenso debido a tanto movimiento que había en esa ciudad. Bueno, gente, espero que se haya visto bien las imágenes y teniendo en vista la ciudad de Corinto y teniendo en mente también el Diolcos,
que era un camino empedrado donde se usaba un carro con ruedas para llevar un barco de un extremo al otro, y también los peligros que significaba para un marinero recorrer todo el Peloponeso, es decir, rodearlo completamente, a tal punto que tenían ese dicho. Eso lo que hacía de la ciudad era un paso constante de gente. Entonces, ahora que tenemos la ciudad en mente, veamos qué pasa cuando Pablo llega a la ciudad. Él llega a Corinto alrededor del 50-51, del año 50-51, durante su segundo viaje misionero, que se encuentra registrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Él predica durante 18 meses, que es el tiempo de estadía de él en la ciudad, y funda una iglesia bastante diversa. Mayormente había gentiles, pero también había unos pocos judíos, algunos esclavos, que vamos a encontrar muchos mandatos respecto a esos temas en la carta de Corinto, y también había algunos pobres y otros pocos ricos. Después de un tiempo, después de los 18 meses que él está ahí en la ciudad de Corinto predicando, el apóstol Pablo se va y se dirige a Éfeso, según lo que encontramos en su segundo viaje misionero. Pero la situación con la iglesia se complica, y se complica bastante, según lo que tenemos registrado. Y las mismas cartas nos revelan que él no escribió solamente 2 cartas, sino que son en realidad 4 cartas. Y seguramente se preguntarán por qué no están estas cartas en nuestras Biblias o en el Nuevo Testamento hoy en día. Y bueno, y es debido a que estas cartas están perdidas. Se buscaron y no se encontraron. Pero podemos hacer un recuento de estas cartas y lo que se escribió a través de ellas a esta iglesia, por lo que dice en 1 de Corintios y en 2 de Corintios que nosotros tenemos en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que voy a hacer un recuento de las menciones de estas cartas, así cuando vayamos a la carta de 1 de Corintios y estudiemos también 2 de Corintios, tengamos en mente este contexto, que es un contexto más amplio. Entonces, en primer lugar, tenemos la carta perdida que se menciona en 1 de Corintios 5, verso 9. Y dice de la siguiente manera: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, en ese verso él menciona que él le escribió por carta. Y como lo leemos en la carta que es 1 de Corintios, entonces hay una carta anterior. Y esta es una de las cartas perdidas. Esta carta advertía no asociarse con cristianos que vivían en inmoralidad grave. Y eso lo vamos a ver también cuando abarquemos esta carta. Se cree que fue escrita alrededor del 54 después de Cristo. Entonces, ahora en esta lista tenemos una primera carta del apóstol Pablo, después de haber permanecido predicando el Evangelio 18 meses en la ciudad y haber partido de ahí. Entonces él parte y envía esa carta. En segundo lugar tenemos lo que nosotros conocemos como 1 de Corintios, la carta a la que vamos a entrar ahora. Esta carta fue escrita desde Éfeso. Pablo, durante su estadía en Éfeso, en su tercer viaje misionero, recibe noticias dolorosas de una de las familias de la iglesia de Corinto, que él los describe los de Cloe, o la familia de una mujer llamada Cloe. Este informe comentaba la situación de la iglesia y decía que había muchas divisiones, inmoralidad, pleito entre hermanos. Y sumado a eso, también había una carta que la iglesia le había dirigido al apóstol Pablo cuando él estaba en Éfeso. Y en esta carta
había muchas preguntas de la iglesia haciéndole al apóstol. Y van a notar, cuando abarquemos la carta, van a notar que Pablo escribe en un formato respuesta. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, verso 1, dice de la siguiente manera: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, menciona lo que ellos le escribieron y un tema que él está abarcando sobre lo que ellos le escribieron y una respuesta de parte de él. En varias secciones de la carta, 1 Corintios, Pablo escribe de esa manera en respuesta a la carta anterior. Entonces, lo que hoy conocemos como 1 Corintios es una suma de los dos temas. Son informes que le trae una familia de la iglesia y también una carta que él recibe de la iglesia, con ciertas preguntas. Bueno, esta carta fue escrita desde Éfeso en el año 55 después de Cristo. En tercer lugar, es decir, la tercera carta, tenemos la carta de lágrimas, se conoce de esa manera. Y también es una carta la cual está perdida. Después de una visita dolorosa que salió mal, Pablo escribe angustiado y también con severidad. Se cree que durante ese periodo de 3 años que él estuvo en la ciudad de Éfeso, él en ese periodo cruza por el mar Egeo y visita a la iglesia. Y esto lo menciono para que tengan un contexto más amplio cuando entremos a la carta. Entonces él visita a la iglesia de Corinto y no le va muy bien, que digamos. Entonces él vuelve a Éfeso y escribe esta carta de lágrimas. Y esta carta de lágrimas se considera que el portador de la carta fue Tito. Dice así en 2 Corintios, capítulo 2, verso 4: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y ahí está. Ese registro escrito por el apóstol Pablo no lo tenemos. Entonces, esta tercera carta se escribió entre el año 55 y 56 después de Cristo. Y en cuarto y último lugar tenemos la carta que todos nosotros conocemos como 2 Corintios, donde Tito trae buenas noticias. Y Tito dice que la mayoría se arrepintió. En un sentido básico, la mayoría se arrepintió. Pablo se alegra y muestra su alegría a través de esta carta, de 2 Corintios. Esta carta se escribió desde Macedonia en el año 56. Bueno, entonces, a través de estas cartas se ve el cuidado amoroso que tiene el apóstol Pablo hacia la iglesia naciente, y también se puede observar el cuidado minucioso que él tiene sobre la iglesia. Es como que, es decir, la iglesia atraviesa algo, él se preocupa, muestra su preocupación a través de las cartas, inmediatamente manda una carta, quiere corregir lo deficiente como un padre corregiría a un hijo, y tiene ese tipo de cuidado, sí, que se podría decir de padre a hijo, para con la iglesia de Corinto. Ahora vamos a hablar de quién es el autor de la carta de 1 Corintios. Por lo que vemos en el primer verso de la carta, el autor es el apóstol Pablo. Obviamente, para la historia del cristianismo, el apóstol Pablo es súper importante, ya que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, un total de 13 cartas. Por ende, tiene una base doctrinal la iglesia en el apóstol Pablo, por 13 cartas escritas por él. Para empezar a describir al apóstol Pablo, yo quiero leer un verso que está en Hechos capítulo 22, verso 3. Dice lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vemos que Pablo en este verso primero se describe como judío, y ese es el primer punto que quería hablar. Pablo como judío.
Pablo obviamente es judío étnicamente hablando, pero él nació fuera del territorio de Israel, es decir, es un judío de la diáspora. Se le llamaba así a los judíos que nacían fuera del territorio de Israel y estaban expuestos a otra cultura. En este caso, Pablo nació en Tarso de Cilicia, por ende estaba expuesto a una cultura greco-romana, ya que Tarso de Cilicia estaba bajo el Imperio Romano. Por esa razón podemos ver después en los textos bíblicos que era ciudadano romano. Obviamente sabemos que el Imperio Romano solo daba su ciudadanía a aquellas personas que nacían en Roma. Pero luego también se le empezó a dar la ciudadanía a las personas que nacían en lugares que estaban bajo su imperio. Un dato también de importancia que podemos saber es que él nació aproximadamente en el año 5 a 6 después de Cristo. Y podemos hablar también sobre su nombre, que actualmente en la iglesia se lo asocia mucho a que el nombre de Pablo fue puesto recién cuando él se convirtió al cristianismo. Y en verdad no es tan así, ya que si sabemos el contexto judío, él nacido lejos del territorio de Israel tenía un nombre enculturado, que en este caso era Pablo. Él nació con su nombre hebreo, que era Saulo, que se cree que fue en homenaje al primer rey de Israel, que fue Saúl, que además los dos son de la tribu de Israel, y después un nombre enculturado que era Pablo. Y esto en la conclusión lo podemos hablar por lo que dice Hechos capítulo 13, verso 9, que dice lo siguiente: Saulo, que también era Pablo. Es decir, tenían los dos nombres a la vez, un nombre hebreo y un nombre enculturado, que era Pablo. Luego hay un verso muy importante que está en Filipenses capítulo 3, verso 5, que dice lo siguiente: circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vemos que primero Pablo dice que fue circuncidado el octavo día, obedeciendo obviamente al mandato que dice Levítico capítulo 13, verso 3, y de ahí empezó su educación como judío hasta llegar a ser fariseo. Podemos dividir la educación, no solo de Pablo, sino de todos los judíos, en 4 etapas: la educación en casa, la educación sinagogal, la educación en Jerusalén y la educación rabínica fariseica. En este caso, todos los niños judíos a la edad de 5 años, y acá está metido el apóstol Pablo obviamente, tenían que aprender, enseñado por sus padres, el núcleo de la ley, los preceptos de Dios dados en Deuteronomio capítulo 5 y Deuteronomio capítulo 6. Y obviamente es un mandato de Dios que los padres tenían que enseñar en sus casas esos mandatos a sus hijos, por lo que vemos en Deuteronomio capítulo 6. Obviamente Pablo, como todo niño judío, también aprendía los cánticos que se cantaban en las fiestas judías y también hacía sus oraciones matutinas de mañana y de tarde. Entonces vemos como el apóstol Pablo, ya desde niño, como todo niño judío, empezaba a meterse en lo que es la ley escrita y en la oración. Obviamente muy disciplinaria. Luego vemos que ya a la edad de 6 años pasaba a lo que era la escuela sinagogal, ya que todos los fariseos al lado de la sinagoga tenían una escuela sinagogal donde el niño judío era acompañado de un pedagogo, que era un esclavo encargado de acompañar a los niños a la escuela sinagogal. Vemos que en esta escuela sinagogal se encargaban de aprender la historia de Israel, los héroes de Israel, los jueces, los reyes, los patriarcas, todo el contexto histórico del pueblo de Israel y la ley escrita. Luego, a los 10 años de edad, pasaban a lo que era un grado más superior, donde empezaban a aprender lo que es la ley oral. Vemos que ya a esta edad, de entre los 6 y 10 años, Pablo ya tenía un contexto bastante amplio de las promesas sobre el Mesías. Y así obviamente cada niño israelita. Luego ya a la edad de 15 años empezaba el nivel académico más superior que tenían los judíos, que era la escuela de Jerusalén. No cualquiera llegaba a los 15 años a entrar a la escuela de Jerusalén, ya que el siguiente paso era ir a lo que se le llama la escuela del templo de los doctores de la ley y de los fariseos,
que en este caso Pablo fue a los fariseos, que era la escuela superior, que era obviamente en ese tiempo una de las más importantes del mundo judío. Entonces a los 15 años de edad estaba en la escuela de Jerusalén. ¿Cuál era el fin de la escuela de Jerusalén? Continuar con los estudios para poder llegar a ser rabino. ¿Qué pasaba con los niños, con los chicos de esa edad que no llegaban a entrar a ese nivel académico? Toda su vida se encargaban de hacer el oficio aprendido por sus padres. Aunque igual, en el caso del apóstol Pablo, él aprendió el oficio de su padre y también llegó al nivel más alto académico. Esto lo vemos en Hechos capítulo 18, verso 3, donde dice que su oficio era el mismo que el de Priscila y Aquila, que era hacer tiendas. Obviamente este oficio era aprendido por sus padres. Entonces, luego de pasar a la escuela de Jerusalén, llegaban a lo que era la escuela farisaica. Y en este caso viene el nombrado de Hechos capítulo 22, verso 3, Gamaliel, que era un maestro de la ley, fariseo, donde él aprendió de este maestro, que era miembro del Sanedrín y respetado por todos, por lo que dice Hechos capítulo 5, verso 34. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo reducido de personas que, la palabra fariseo significa separados, que tenían obviamente doctrinas que seguramente a nosotros nos resuenan ahora y son parecidas, como es el ejemplo de la resurrección de los muertos. Eran personas muy minuciosas con el cumplimiento de la ley. Por eso, en Filipenses capítulo 3, verso 5, él dice: en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y ahí el contexto donde yo quería llegar. Él, el apóstol Pablo, fue perseguidor de la iglesia. Y un punto de inflexión que podemos notar está en Hechos capítulo 7, desde el verso 55 en adelante, cuando están a punto de apedrear al primer mártir de la historia de la iglesia, que es Esteban. Donde ya todos conocemos el contexto de que había los cielos abiertos y a Dios sentado en su trono. Donde vemos que los testigos de ese apedreamiento de Esteban siendo mártir ponen sus ropas a los pies de un joven Saulo. Él era testigo y, por lo que vemos en Hechos capítulo 8, verso 1, él consentía en su muerte, es decir, él estaba de acuerdo con que maten a Esteban. Por eso podemos sacar bien la conclusión de, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Vemos después 3 relatos diferentes con respecto a su conversión, pero podemos decir lo siguiente: que él fue perseguidor de la iglesia, él encarcelaba hombres y mujeres, como él dice, cristianos, él estaba en contra del cristianismo y de Jesús como el Mesías. Ahora, para entrar directamente a su conversión, tenemos que saber que hay 3 relatos en el libro de los Hechos: Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. En esos 3 capítulos se van dando diferentes tipos de detalles que pueden servir para entender más su conversión. Pero podemos sacar como conclusión unos puntos, que es: él, como perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro personal con Cristo y una revelación directa con él. Él, obviamente, a través de esa revelación directa, tuvo ese llamado de parte de Dios, que después él dice que fue escogido del vientre de su madre para conocer su voluntad. Él se convierte al cristianismo y obviamente conocemos todo el siguiente relato de sus predicaciones y sus viajes misioneros desde Hechos capítulo 13. Ese más o menos para entender quién es el apóstol Pablo y como autor. Otro tema muy importante que tenemos que hablar es sobre quiénes son los receptores de la carta que envía el apóstol Pablo, es decir, quiénes componen la iglesia de Corinto. Se utiliza un verso muy conocido que está en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este verso se utiliza para hablar de que en la iglesia de Corinto había judíos y había griegos, había esclavos y había libres. En este caso
vemos por el contexto de Primera de Corintios que la mayor parte de la iglesia lo componían gentiles. ¿Por qué sabemos esto? Porque hay tres versos, uno en Primera de Corintios capítulo 6 verso 10, donde Pablo dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, eso es del verso 9, 10 y 11. Luego, en Primera de Corintios capítulo 8 verso 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces vemos que este trasfondo de idolatría no tiene nada que ver con los judíos y obviamente sí con el pasado pagano de los cristianos de la iglesia. Obviamente había en su minoría judíos, pero la mayoría eran gentiles. Y esto lo vemos por esos tres versos de, como dije, 1 Corintios 6:10, 1 Corintios 8:7 y el capítulo 12, verso 2, que dice lo siguiente: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, por estos tres versos vemos que la mayor parte de la iglesia era compuesta por gentiles. Se nombran igual en esta carta nombres judíos, nombres griegos y nombres romanos. En el caso de los judíos, Aquila, Priscila y Crispo. En el caso de los romanos, a Fortunato, a Cuarto, a Gallo. Y en el caso de los griegos, a Estéfanas, a Caico y Arasto. Estos son algunos de esos ejemplos. Vemos también, por lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 20, que en la iglesia también habían esclavos. Y dice así: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, en la iglesia, por lo que vimos en 1 Corintios capítulo 7, había esclavos. Y obviamente había personas libres, como dice 1 Corintios capítulo 12. Una característica también muy importante que podemos nombrar es la situación económica que trajo complicaciones y problemas entre hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos en 1 Corintios capítulo 11, del verso 20 en adelante, un problema que ocurría en la cena del Señor. Las personas con mejor situación económica comían sus banquetes y bebían delante de las personas que pasaban hambre en la cena del Señor. Dice así: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces vemos a través de ese verso que uno de los problemas de tomar la cena del Señor indignamente era esa situación de personas con mejor situación económica comiendo sus banquetes y bebiendo delante de las personas que pasaban hambre. Es decir, había personas de la iglesia de Corinto que eran ricas y otras pobres. Este contexto de la carta nos va a ayudar a comprender más e interpretar mejor los versos bíblicos. Saber quién es el autor, que es el apóstol Pablo, su trasfondo judío, su pensamiento y su interpretación, y también quiénes son los que reciben la carta. Ahora ya ha hablado Mati y Lucas sobre los pantallazos que ya dieron. Ahora vamos a navegar en el propósito de la carta, las causas por las cuales fueron escritas esta carta. Es por lo que mencionaba Mati que el apóstol fue informado por varias cuestiones que estaban pasando. En lugar de madurar, el intervalo de tiempo entre la partida que Pablo, digamos, se fue de la iglesia y pasó a estar en Éfeso, en lugar de madurar la iglesia, terminó trayendo varias cuestiones en las cuales se alejaron de la santidad y pureza del cual el Evangelio fue predicado por Pablo en ese, digamos, transcurso que estuvo en la iglesia y con los hermanos de ese lugar. Uno de los propósitos, y el primero que voy a anunciar, centrales de la carta, fue corregir las divisiones internas que estaban rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto lo dice 1 Corintios 1:10, que dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por otro lado, también Pablo les recuerda que el mensaje no se sostiene
en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, que esto es lo que dice en 1 Corintios 2, versículo 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recordemos que justamente como mencionaba Mati, era una ciudad donde estaba influenciada la cultura griega. Entonces en Corinto se admiraba justamente la retórica, la elocuencia y la filosofía, es decir, la sabiduría humana. Algunos despreciaban justamente a Pablo porque no cumplía con esos estándares. Pablo responde mostrando que Dios eligió la cruz, a lo que el mundo llama locura. Pablo también aclara, para recentrar a la iglesia, que Cristo es el único fundamento y no hay otro, y esto lo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otro propósito fundamental por el cual fue escrito la carta por parte de Pablo fue confrontar el pecado tolerado dentro de la iglesia. Y es algo que se quiere, digamos, que quiero remarcar porque no es un pecado que estaba obrándose a ceguera, sino que era tolerado por la misma iglesia. Especialmente la inmoralidad sexual que estaba siendo aceptada con indiferencia espiritual. En una ciudad donde el desenfreno era normalizado, la iglesia había perdido la sensibilidad hacia la santidad. Pablo escribe para afirmar que la gracia no justifica el pecado y que la iglesia debe ejercer disciplina, con amor, para preservar la pureza del testimonio cristiano. Y esto queda declarado o expresado en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y también cuando exhorta a huir de la fornicación, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que esto lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vuestros? Incluso Pablo presenta este caso de inmoralidad sexual en la iglesia tocando un caso que era muy grande, y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, que usé la traducción la TLA para ver con más, digamos, claridad lo que está diciendo en este pasaje. Y dice así: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Entonces, varios puntos ahora o sea, se empieza a desarraigar de ese pasaje, y el primer punto, hay varios puntos que se desarraigan de este pasaje, pero yo agarré algunos, después lo vamos a ver con mayor profundidad a la hora de ver este pasaje más adelante. Y el primer punto es que Pablo aclara que no se trata solo de inmoralidad común en la iglesia, sino de un pecado que incluso la sociedad pagana consideraba inaceptable. Es decir, la propia cultura de Corinto, que encima ya era un libertinaje, no podía llegar a tal grado como lo que se estaba escuchando en la iglesia de Corinto. O sea, lo que estaba llegando a pasar en esa iglesia era peor que la misma cultura de la ciudad. Cuando dice ni aún entre los gentiles, bueno, acabo de mencionar lo que dije, está señalando que la iglesia había tolerado algo que ni la cultura corinta, ya conocida por el libertinaje, aprobaba. Esto rompe con la idea de pensar que, bueno, es algo normal en la ciudad de Corinto, porque no lo era justamente. Este caso cruzaba incluso los límites culturales del lugar. Otro punto, como segundo, dentro de este pasaje, era que la iglesia no estaba avergonzada, ni siquiera estaba afligida por lo que pasaba con este muchacho que estaba con la madrastra de su padre, sino probablemente orgullosa de su libertad o tolerancia, confundiendo gracia con permisividad. Tercer punto, que Pablo usa este caso como fundamento para enseñar que el pecado tolerado contamina a toda la comunidad, no solo al que lo practica. Por eso era el pasaje que había citado antes, 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo que está diciendo en esta metáfora Pablo es que está diciendo, si hay uno que está obrando de tal forma en la iglesia, tarde o temprano va a estar toda la comunidad haciendo lo mismo. Y es claro y es algo que no se puede estar probando a ver si es cierto, porque si una persona
en la hermandad está viendo que un hermano practica eso, va a llegar a la conciencia de decir, si él lo practica, ¿por qué no lo puedo practicar yo? Si él lo está haciendo sin temor de Dios o si no está pasando nada, ¿por qué no lo puedo practicar yo? Incluso una persona incrédula llega a la iglesia y escucha tal prédica del pastor que está en la iglesia y si ve que está habiendo un caso así en la iglesia, no va a tener coherencia en su conciencia en tal caso si ve que pasa algo así en la iglesia, justamente. Entonces, la carta no solo trataba este tema de inmoralidad sexual, sino también en un propósito de ordenar la vida cristiana práctica, respondiendo a preguntas concretas que los corintios habían planteado en la primera carta, como decía Matías, que estuvo perdida. Y esos temas empezaban con matrimonio, soltería, libertad cristiana y convivencia con una ciudad pagana. Pablo busca formar conciencias maduras, capaces de vivir de la fe con responsabilidad y amor, y evitando tanto el legalismo como el libertinaje. O sea, Pablo quería caminar en un equilibrio, no irse a los dos extremos, porque había esta lucha de los dos extremos dentro de esta iglesia. Algunos creyentes usaban la gracia como justificación para todo, acá vemos el libertinaje, incluso el pecado, mientras otros reaccionaban con rigidez legalista, ahí vemos el otro extremo. Pablo no se posiciona en ninguno de los dos extremos, sino que introduce un principio profundamente cristiano y es que la libertad se mide por el amor. Y ahí es donde el apóstol introduce la siguiente frase: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y también dice más adelante en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Para hacer entender cómo las decisiones afectan la relación con Dios y con los demás, cita estos pasajes Pablo. Y Pablo no niega la libertad, sino que la reubica bajo el señorío de Cristo y el bien del prójimo. Los corintios utilizaban la frase justamente todos me es lícito, era una frase conocida en el lugar. Por eso la usa Pablo. Recordemos que Pablo siempre usa argumentos o situaciones de la cultura como para hacer entender mejor a la audiencia. Entonces, la frase todo me es lícito no era una frase para justificar conductas pecaminosas. Es por eso que el apóstol deja en claro que si algo no conviene, no trae bien. Y punto final. Y si algo domina, ya no hay libertad justamente. Y un cristiano no vive en esclavitud. Luego agrega que todo es lícito, pero no todo edifica, aludiendo que algo no puede ser pecado en sí, pero puede ser no correcto si daña la conciencia del hermano. Hay cosas que podemos obrar y no son pecado, pero le trae una lucha a la conciencia del hermano débil en la fe. Entonces, en ese caso es lo que está haciendo Pablo. Que no hagan tal cosa, sabemos, dice Pablo, que no está el pecado, pero no conviene, porque están esos hermanos con esa lucha. Y en ese contexto de la carta había un tema con la cena del Señor, donde había hermanos maduros que comían cualquier alimento porque sabían que todo era del Señor, pero eran alimentos, digamos, en sacrificio para los ídolos. Y ahí entraba la lucha en la conciencia de los débiles en la fe, y eso es lo que podría llevar a un tema de pecado. Por otro lado, en Corinto, muchos también confundieron esa libertad con licencia. Es decir, esto para mí es libre, lo que puedo hacer ya está, ya creí en Cristo, ya soy libre de la esclavitud que estaba. Y no era así. Pablo enseña que la libertad cristiana verdadera siempre se expresa en amor, autocontrol y responsabilidad comunitaria. Si no edifica y no ama, aunque sea lícito, deja de ser cristiano. Esto es lo que hablaba justamente, por ejemplo, en el caso de la Cena del Señor. Si hay algo que escandaliza o hiere la conciencia de un hermano más débil, entonces esa libertad deja de ser amor. Porque si nosotros tenemos amor para con el hermano débil, no lo vamos a hacer si le trae culpa o una lucha en su conciencia. Otro propósito importante por la cual la carta fue enseñada por parte de Pablo a esta audiencia fue por una comprensión correcta de los dones espirituales, los cuales estaban siendo usados para exaltación personal y desorden en el culto. Pablo no apaga la obra del Espíritu, pero la somete a un orden y a un amor.
mostrando que los dones existen para edificación del cuerpo y no para una competencia espiritual, lo que justamente estaba pasando en la iglesia de Corinto. Esto se expresa cuando afirma que hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu, en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 7. Y dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho. Y cuando coloca el amor como el camino más excelente por encima de cualquier manifestación espiritual, también Pablo aclara eso en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De esta manera, para concluir, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, en el cierre de la carta se agrega otro propósito por la cual la carta fue escrita, y es afirmar doctrinas esenciales del Evangelio, especialmente la resurrección de Cristo y de los creyentes, que algunos justamente en Corintios ya estaban poniendo en duda sobre ese tema de la resurrección. Pablo presenta la resurrección como el eje de la fe cristiana, sin el cual la predicación y la esperanza pierden sentido. Declara con firmeza el apóstol que Cristo resucitó conforme a las Escrituras y que su resurrección garantiza la nuestra, afirmándolo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y culmina proclamando la victoria final sobre la muerte en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en resumen, la carta a los Corintios fue escrita para restaurar la iglesia, llamarla nuevamente a la santidad, a la unidad, al amor y a una fe centrada pura y totalmente a Cristo, crucificado y resucitado, capaz de vivir en medio de una cultura corrupta y sin parecerse a ella como la fama de esa ciudad la tenía, sino para justamente transformarlas desde el Evangelio. Porque justamente el propósito de Corintios no fue solo arreglar problemas puntuales como hemos visto a lo largo de esto del propósito de la carta, sino formar una iglesia con mentalidad del reino, capaz de vivir el Evangelio en tensión con una cultura que era complicada y digamos discerniendo la libertad, pero con amor, y la autoridad por la cruz y la espiritualidad por la edificación del cuerpo. Todo esto a la luz de la esperanza eterna que nos espera en la vida venidera, ¿no? También hay que resaltar que a pesar de todas estas cosas que sucedían en la iglesia de Corinto, y esto que voy a resaltar es muy importante, Pablo no abandona a pesar del pecado de esta iglesia. Podría haberlos desechado como una iglesia problemática y totalmente pecadora, pero elige luchar por su restauración. Y él los llama santificados en Cristo Jesús. Y esto no lo vamos a encontrar en lo largo de la carta, lo dice plenamente en el inicio de la carta, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Los llama santificados en Cristo Jesús. Esto está diciendo que son santos los que están en esa iglesia por más de todas estas cosas que se estaban obrando. Y esto revela una teología de la gracia que no niega el pecado, pero tampoco niega la identidad en Cristo. Esto lo habíamos hablado una vuelta durante la carta a Tito. Por más que estemos en Cristo, no hay una libertad a poder seguir obrando en tales pecados. Uno se va a seguir estando en esa naturaleza cristiana y santa y considerada por Dios, pero no hay una justificación por los pecados. Uno tiene que desarraigarse de esas cosas y cada día tener esa lucha contra la carne y cada día santificarse en comparación al día anterior. Hasta acá podemos hablar sobre el propósito de la carta para dar un pantallazo sobre la misma y entender qué era lo que estaba pasando en la iglesia y qué eran los mandatos que estaba dando. Hasta acá vemos todos los temas, hemos visto un pantallazo amplio y profundo de lo que va a ser la carta de Corinto. Como lo decía Mati al inicio, es una carta muy esperada hace tiempo por parte de nosotros porque es la primera vez que lo vamos a hacer.
no solo como estudio, sino también para compartirles a todos ustedes por medio de este canal que tenemos. Y nos da mucho placer y sabemos que el Espíritu del Señor está con nosotros para poder entender mucho más esta carta. Es una carta de donde vemos una iglesia muy inmadura, muy desordenada, y sé que nos va, y estoy muy seguro que va a dar mucha claridad a entender muchas cosas que capaz en este momento no lo sabemos, pero en este momento es clave para poder explayarse más en lo que vamos a ver en la carta. Nos va a llevar mucho tiempo, hay muchas cosas por ver, nos puede llevar años, meses, no sabemos, pero cada pasito que demos es un grano importante para nuestro conocimiento. Y nunca olviden que siempre lo que remarcamos, que el conocimiento es importante, pero también es importante ser hacedor de ese conocimiento. Los invito a que puedan compartir este video, espero que les haya gustado y procedemos a orar, porque justamente la oración siempre es importante y puedan estar próximamente en el próximo video. Padre, te damos las gracias por otra vez estar en este canal compartiendo tu palabra. Te damos profundamente este agradecimiento por volver al ver otra carta del Evangelio de tu palabra, que nos puedas dar sabiduría a Matías, a Lucas y a mí y a todos los que puedan colaborar con la causa para entender esta carta, para poder entender y reflexionar nuestras vidas, Señor, para emprolijar toda parte y área de lo que estamos flaqueando, de cosas que no veíamos o capaz que somos conscientes, pero que nos pueda justamente exhortar y animar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos consuele, nos anime y que podamos seguir adelante, Señor, porque se nos vienen muchas cosas por aprender y estamos al acecho y con todo entusiasmo, Señor, para poder aprender y para poder aplicar esto en la vida de nosotros y de las personas que nos están escuchando y viendo, Señor. Bendice a cada persona que esté, Señor, escuchando y viendo este video. Espero que pueda ser este video compartido a la mayor cantidad posible de hermanos y de las personas que recién escuchan el Evangelio, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias por darnos claridad, Señor, y podamos ser esa luz en este mundo, Señor, a través de esto que hacemos, que es predicar exclusivamente tu palabra y anunciar a tu Hijo amado, que es el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en su nombre, santo y puro. Amén.